Bueno, es un placer presentar a Ima López Solá en este día que nos viene a visitar. En realidad ella está haciendo una estancia de investigación con nosotros desde hace ya varios meses, ¿no? Dos y algo. 12 y algo, que están siendo enormemente productivos, ¿verdad, Ima? Bueno, voy a presentarla. Ima López Solá nació y se crió en Barcelona. En 2016 se graduó con honores en Teoría de la Literatura, Literatura Comparada por la Universidad de Barcelona. Poco después hizo un curso de formación de profesores de L, es decir, de Español lengua extranjera, gracias, en el International House. ¿Qué será eso del International House? Una institución educativa, y el máster viene después, ¿no? Sí, sí. Máster en profesor de español como lengua extranjera coordinado por la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra. Es razonablemente políglota esta chica, habla muy bien inglés, ruso, chino y coreano. Chino y Ni coreano hao. tengo unas nociones muy básicas. Actualmente es doctoranda en el Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad de Pompeu Fabra, como varios de los aquí presentes que venimos de ahí. Y su investigación se centra en el desarrollo de herramientas automáticas para el aprendizaje de vocabulario asistido por ordenador. Hoy nos va a presentar la charla Lecturas mal graduadas, inconsistencias en la progresión de la complejidad lingüística en materiales de lectura para aprender el español. Así que, bueno, the floor is yours, estimada. Gracias. No nos decepciones. Lo intentaré. Bueno, me gustaría empezar matizando el título, que intenté hacerlo un poco provocador para ver si así en vez de 3 gatos venían 4, pero quiero dejar claro que no es que yo sepa cuál sería la forma perfecta de graduar estos materiales de lectura, pero hay ciertas tendencias que he detectado a través de este estudio que claramente se podrían mejorar, por lo menos para ser coherentes con la teoría. Entonces, primero, como en mi programa de doctorado, para defender la tesis, tengo que publicar mínimo 3 artículos y luego todo eso enmarcarlo con una introducción y una conclusión que al final sea una tesis. Entonces, primero voy a contextualizar lo que sería la tesis global, porque este artículo solo sería un capítulo de la tesis. Después, pues seguiré la estructura canónica de una presentación con la introducción de los objetivos, los conceptos clave, la metodología que he utilizado, presentaré los resultados, algunos comentarios de cierre y las referencias. Primero, quiero empezar presentando el objeto de estudio de mi tesis al completo, que son los errores léxicos, cometidos por estudiantes de español como lengua extranjera. Aquí hay 3 oraciones a modo de ejemplo de qué aspecto pueden tener estos errores. Tenemos, por ejemplo, había un día muy bueno con mucho sol, atendimos a la misa también, donde aquí el estudiante ha utilizado el verbo haber en lugar del verbo hacer en un contexto de clima. Ha dicho atendimos a la misa en lugar de asistimos, probablemente porque es un hablante de inglés y en inglés to attend significa asistir. Tenemos también un error de colocación aquí donde dice hice la decisión en lugar de tomé la decisión. Nuevamente puede tratarse de un calco del inglés. Ya con menos confidencia, en lugar de confianza, iba buscando trabajo. Y luego tenemos un par de errores gramaticales, bueno, uno es gramatical y el otro ortográfico, que es este dequeísmo, y el poner una tilde aquí en casi. Lo que pasa, me he olvidado de contextualizar que esto es lo que yo me planteé en 2021 cuando empecé mi tesis doctoral. Entonces, este tipo de errores, cuando tú ibas a Google y buscabas un corrector ortográfico básico, este era el primero que te salía en Google y únicamente identificaba el error gramatical y el error ortográfico y los otros se quedaban sin identificar. Y aquí había otro ejemplo. En aquel tiempo también había algunas herramientas de asistencia a la escritura
Normalmente los más avanzados siempre son en inglés porque suele ser la lengua que tiene más recursos económicos para invertir. Y existía esta herramienta que todavía existe en realidad, que es el Cambridge English Write and Improve. Y como veis, tú introducías un texto aquí y te marcaba algunas palabras que identificaba como sospechosas. Pero claro, esto para un estudiante no aporta mucha información, no le ayuda demasiado, sobre todo si es de un nivel básico, a corregir su texto. Y aparte, lo que eran las aplicaciones de aprendizaje de vocabulario más famosas o más fáciles de utilizar y gratuitas, pues tenían este formato que es muy agradable de jugar y es muy sencillo, pero también presenta el vocabulario de una manera muy descontextualizada al ponerte solo la unidad léxica suelta con una imagen. Esto era en 2021. Y entonces a finales de 2022 se hizo la luz que yo me preguntaba cómo iba yo a solucionar este tema, cómo iba a conseguir yo con mi background en literatura identificar errores léxicos que programadores todavía no estaban identificando, hasta que salió ChatGPT y en general todo el boom de la IA generativa. Y entonces no se va a ver muy bien porque la diapositiva es la que es, pero básicamente puse las mismas frases y me las corrigió perfectamente. Lo único es que no me justificaba por qué se trataba de errores que cuando tenemos estudiantes nos interesa que puedan entender por qué han cometido los errores que han cometido. Entonces, partiendo de este contexto, el objetivo global de mi tesis es desarrollar una herramienta computacional que cuando un usuario introduzca un texto pueda identificar sus errores léxicos, ofrecer retroalimentación sobre estos errores, corregirlos con una explicación y después generar ejercicios de práctica para que el estudiante no solo vea que se ha equivocado, sino que pueda practicar este error en contextos nuevos. Entonces, este primer estudio se centra en el objetivo de generar ejercicios. Para generar un texto necesitamos datos. Y los datos para generar textos destinados a estudiantes tienen que estar bien graduados. No vamos a poner un texto de nivel C2 a un estudiante que hace un mes que está aprendiendo español. Entonces, intuitivamente se me ocurrió pensar, a mí y a mucha otra gente, que las lecturas graduadas destinadas a estudiantes de español como lengua extranjera podían ser una fuente prometedora, con potencial para obtener estos datos de entrenamiento que necesita cualquier modelo generativo. Entonces, ¿qué es una lectura graduada? No se limitan solo al contexto del español como lengua extranjera, también, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza un sistema de graduación para ofrecer textos a estudiantes de distintas edades. Pero en este caso sí que me centro exclusivamente en las de español como lengua extranjera y son textos cuya complejidad lingüística ha sido adaptada a escalas de competencia preestablecidas. En nuestro caso, el marco común europeo de referencia con los 6 niveles, los niveles A, que son los básicos, los B, que son los intermedios de usuario independiente, y los C, que son los de estudiante ya perfectamente capaz de enfrentarse a cualquier acto comunicativo. Entonces, normalmente estas lecturas graduadas, cuando vas a comprarlas a un catálogo de una editorial, pues ya te indican para qué nivel van destinados, en este caso el nivel A1. Pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a leer una de estas lecturas graduadas, no voy a leer todo el párrafo, no os asustéis, lo primero que llama la atención es que tenemos un montón de notas que ni siquiera son a pie de página, sino que son a final del libro, donde nos muestran palabras que el autor ha considerado que el estudiante no iba a conocer y la traducción al inglés. Pero ¿qué pasa? Que si haces esto tienes dos problemas. El primero, que es muy improbable que el estudiante se vaya a dedicar a ir leyendo así porque es muy cansado, solo en este párrafo ya hay como 6 notas.
Y aparte, queda muy descontextualizado presentar los pares de esta manera porque muchas palabras que son polisémicas tendrán traducciones diferentes en contextos distintos. Y luego también tenemos palabras como bodega, adornar o detenerse, que en un nivel A1, como es esta lectura, no se corresponden y además no tienen su nota a pie de página o a final del libro. Y de hecho, la palabra adornar en el plan curricular del Instituto Cervantes, que tiene como un inventario con palabras, no pretende ser un inventario exhaustivo, pero tiene muchas palabras clasificadas por nivel, considera que adorno es de nivel B2. Tenemos una palabra de nivel B2 en un texto A1 sin su traducción. Y este es solo un ejemplo de vocabulario porque es el tema de la tesis, pero en realidad también pasaría en los ámbitos gramatical y morfológico. Entonces, ¿a qué se debe esta inconsistencia? Pues el proceso de creación de las lecturas graduadas no es sistemático. Un autor, que normalmente es un profesor de español como lengua extranjera con bastante experiencia, escribe de forma intuitiva lo que considera que será un texto sencillo y que podrá entender un estudiante de español como lengua extranjera. Normalmente o lo hace directamente así o tiene como unas listas de palabras con distintas frecuencias de acuerdo con lo que se puede encontrar en corpus de español general. Y también hay como un sílabo que dice, en este nivel se pueden utilizar subordinadas de relativo o el subjuntivo, cuestiones así. Entonces aquí hay como dos ejemplos de dos editoriales diferentes que explican los criterios que han utilizado. Y en un caso es un criterio léxico, el nivel 1 solo tiene 400 palabras diferentes y el nivel 5 tiene 2000 palabras. Mientras que otro se limita solo a describir los contenidos, los contenidos gramaticales de la lectura graduada. Entonces, esto significa que cada editorial, incluso cada autor, pues, atribuye un peso desigual a cada dimensión lingüística. Por ejemplo, en inglés es muy típico priorizar la graduación del vocabulario o del léxico por encima del de la gramática, mientras que en español es al revés, se da más peso a la gramática que al léxico. Además, las lecturas graduadas son un recurso limitado, no es que se publiquen tantas como literatura para un usuario general, y por lo tanto, para entrenar modelos de inteligencia artificial generativos, pues es un poco, no es suficiente para que sean muy precisos. Entonces, otro problema que esto acarrea a nivel computacional es que muchas herramientas que te clasifican el vocabulario por niveles están entrenadas con lecturas graduadas, asumiendo que la lectura graduada está perfectamente graduada, y entonces se crea como un círculo vicioso que te dice que todas las palabras son del nivel adecuado porque si encuentra una palabra en un libro de nivel A1, pues considera que la palabra es de nivel A1, aunque sea la palabra, como hemos visto, adornar. Entonces, dado el tema que he comentado de que son recursos limitados, pues también quería ver en este artículo si la literatura dirigida a hablantes nativos de español de distintas edades, como literatura infantil, juvenil o para adultos, mostraba también una gradación de la complejidad lingüística que se pudiera aprovechar para ampliar este corpus de datos. Porque de todos modos la literatura de forma intuitiva se ha utilizado en el aula de español como lengua extranjera desde siempre. Entonces, como conceptos clave, hay múltiples aproximaciones a la medición de la complejidad lingüística. Podríamos definirla como el alcance, la sofisticación y la interrelación de los constituyentes de una enunciación. Pero claro, para medir este alcance, esta sofisticación y esta interrelación, hay, como he dicho, múltiples métricas. Algunas de ellas son absolutas o podríamos decir tipológicas, es decir, se basan en la lengua española en general, cuál es la complejidad de la lengua española,
mientras que hay otras que son adquisitivas, es decir, se supone que en el nivel A2 un estudiante tiene que ser capaz de hacer esto, entonces si esto aparece en el texto es de este nivel. Entonces no siempre son comparables entre estudios. Además, muchas métricas son redundantes porque, por ejemplo, para medir la complejidad léxica, la mayoría se centran en medir la diversidad. Tenemos el Type Token Ratio y todas sus variantes, y luego dos versiones más modernas que son el MTLD y el HDD, que también son transformaciones de la primera, pero con algoritmos más sofisticados. Sin embargo, aparte de que todas miden el mismo aspecto de la complejidad léxica, tienen limitaciones porque dependen de la longitud textual. Es decir, si tú tienes textos de distinta longitud, no te puedes fiar o no puedes comparar los resultados porque cuanto más largo es un texto, menos diversidad le va a detectar. Y en cambio faltan métricas para medir otros aspectos de la complejidad léxica como la rareza, la dispersión, la disparidad. Además, la mayoría de las métricas se han hecho en base al inglés, entonces, por ejemplo, gramaticalmente tiene mucho peso la subordinación. Si hay mucha subordinación es más complicado, pero por ejemplo en lenguas como el chino mandarín la subordinación no es muy predictiva de la complejidad y, por ejemplo, los topic chains, o sea, durante cuánto tiempo se habla de un mismo tema, es una medida más fiable de complejidad. Y luego, por otro lado, también lo que ocurre con muchas de estas medidas es que no se corresponden totalmente con la teoría sobre la adquisición del lenguaje, tanto como primera como segunda lengua, porque al centrarse tanto en la subordinación no tiene en cuenta otras marcas de complejidad como sería la nominalización. Y por último, y relacionado con lo que he dicho de que están muchas de estas métricas basadas en el inglés, los pocos enfoques holísticos, es decir, que miden la complejidad a nivel global con independencia de qué lengua estemos midiendo, vienen de la teoría de la información y son aproximaciones simbólicas que, bueno, para explicarlo de forma sencilla, en lugar de medir elementos lingüísticos específicos, lo que hacen es medir regularidades en los caracteres. Entonces, si hay irregularidades en estos caracteres, la frase es difícil de predecir y entonces es más compleja. Es un poco abstracto así explicado, pero creedme que tiene sentido. Pero claro, aunque existen, a mí no me servían porque mi interés con el estudio es ver qué hace falta calibrar para que la complejidad o sea, la progresión de la complejidad se ajuste a lo que sería un scaffolding bueno, y por lo tanto necesito métricas como las anteriores que se basan en elementos específicos. Entonces, estas son las 3 preguntas de investigación que vertebraban mi estudio. Por un caso, quería ver si la complejidad sintáctica, morfológica y léxica era menor en lecturas graduadas de nivel inicial y en literatura infantil, luego aumentaba en lecturas de nivel intermedio y literatura juvenil, y finalmente era comparable con la de un corpus de referencia de español general en lecturas graduadas de nivel avanzado y literatura para adultos. Y suponiendo que esto se cumplía, esta progresión era constante o mostraba irregularidades. Y por último, las lecturas graduadas y las obras literarias muestran una progresión proporcional entre sí o evolucionan de maneras distintas. Entonces, para llevar a cabo el estudio, construí un corpus y un conjunto de datos que contenía 50 lecturas graduadas, 50 obras literarias, que hice que fueran 50 para que estuviera equilibrado, porque no puede conseguir más de 50 lecturas graduadas, como he dicho, es un recurso limitado,
y ya para conseguir 50 tuve que escanear manualmente unas cuantas, y un corpus general de español que, como veis, no es muy grande, tiene solo 200.000 tokens aproximadamente, pero esto es intencional porque, como he dicho, muchas de las métricas dependen de la longitud textual y entonces de esta manera tenía 3 corpus más o menos proporcionales en cuanto a longitud. Entonces tenemos los 3 niveles que he dicho: inicial, intermedio y avanzado para lecturas graduadas, literatura infantil, juvenil y adulta para la literatura, y el corpus de español general, que incluía noticias periodísticas, artículos científicos, muchos tipos de géneros. Y luego, para como tener medir la sofisticación léxica, tenía un conjunto de datos que era una lista predefinida de unidades léxicas clasificadas por nivel. Y lo que tenía de interesante esta lista es que incluía no solo palabras, digamos, monolexemáticas, sino que también había frasemas como colocaciones, frases hechas, clichés, etc. Y solo llegaba hasta el nivel B2 porque así tenía como una distribución tripartita que se correspondía con la del corpus de textos. Medí 40 métricas de complejidad lingüística. Tenemos por un lado la léxica, la sintáctica y la morfológica. No voy a leer cada una de las métricas, pero la idea de calcular tantas es que, como he dicho, muchas son redundantes, entonces quería ver cuáles explicaban mejor mis datos y entonces proceder a partir de ahí eligiendo las más relevantes. Quizás de las que podría destacar que no he mencionado antes, tenemos que en sintácticas había medido la profundidad de los árboles sintácticos y la anchura. Entonces, de esta manera, si había subordinación, pues sería más profundo el árbol sintáctico, y si había muchas estructuras de coordinación, pues también sería más ancho sin necesidad de ser más profundo. Bueno, aquí hay algunas fórmulas para calcular estas métricas. Si alguna os da curiosidad, después las podemos comentar. No os quiero torturar ahora con esto. Y el primer paso para analizar los datos fue mirar la correlación entre las métricas, que esto les sonará a mis compañeros de clase de estadística, que en mi caso tenían muchísima multicolinealidad. O sea, estaban muy correlacionadas porque, como ya he dicho, muchas de las métricas son redundantes, miden el mismo aspecto, solo que con pequeñas variaciones. Y entonces, mi plan inicial de utilizar regresión logística multinomial no pudo llevarse a cabo porque estas métricas estaban correlacionadas. Entonces, lo que hice fue, en lugar de utilizar un modelo de regresión, enfrenté el problema como una tarea de clasificación. Y entonces utilicé modelos de bosque aleatorio. Los modelos de bosque aleatorio son una técnica de aprendizaje automático que tú le das una serie de datos, de observaciones y una serie de variables predictoras, que en mi caso eran las 40 medidas de complejidad lingüística. Y entonces lo que va haciendo el algoritmo es, va creando pequeños árboles de decisión binaria y va tomando de forma aleatoria unos poquitos datos y unas poquitas variables, o sea, digamos, medidas de complejidad lingüística, y entonces, utilizando solo estos datos, va tomando decisiones binarias. ¿Esto qué significa? Pues, por ejemplo, dice, este texto es de nivel inicial, sí o no. Y entonces va haciendo esto con distintas subsecciones de estos datos y de estas variables, y con lo que no ha utilizado valora la precisión con la que ha predecido la clase del texto, es decir, sí, del nivel del texto. Y luego hace una media entre todas las decisiones y llega a la predicción final. Y entonces, ¿de qué me servía hacer esto? Pues así podía ver, o sea,
Si una clase se predecía con muchísima más precisión, significaba que tenía características más marcadas. Entonces si todas se podían predecir bien, había claramente diferencias en su complejidad lingüística. Y aparte, este tipo de técnica te permite ordenar las variables por nivel de importancia. Y así podía también elegir las que eran más informativas para hacer después comparaciones entre corpus, porque esto es solo para las comparaciones entre gradaciones, o sea, entre nivel inicial, intermedio y avanzado, literatura infantil, juvenil y adulta. Y luego, con estas medidas que por el modelo de bosque aleatorio había visto que eran más informativas, hice test de permutación Monte Carlo sobre la igualdad de medias y con 10.000 repeticiones, que básicamente esto lo que es yo tenía mi corpus, ¿no? Que tenía sus textos, cada uno identificado con su nivel, intermedio, avanzado, etc. Entonces, con esta técnica lo que haces es 10.000 veces cambiar de forma aleatoria la etiqueta de los textos. Y así creas una distribución nula en la cual no hay ninguna diferencia entre los diferentes niveles porque las etiquetas de cada nivel están puestas de forma aleatoria. Y entonces puedes luego comparar esta distribución nula con tu propia distribución y ver si realmente tu distribución es nula también o, por el contrario, hay diferencias entre los corpus. Y ya por último, como yo tenía como os he dicho, mi lista predeterminada de unidades léxicas estructuradas por nivel, esta lista solo tenía 8.500 unidades léxicas o algo así, y claro, ante el supuesto de que hubiera otro vocabulario fuera de mi lista, pero que aún así estuviera bien graduado, hice un análisis general utilizando word embeddings, que son representaciones vectoriales de las palabras. O sea, en función de cuántas veces aparecen en un texto y en cuántos textos, se puede representar matemáticamente cada palabra. Y en mi caso, a partir de estas representaciones matemáticas, calculé una representación por frase, porque supuse que la misma palabra podía aparecer en textos de distinto nivel, pero con contextos diferentes, uno más complejo que otro. Entonces, calculándolo a nivel de oración, podía capturar de forma muy, digamos, poco fina, pero podía capturar diferencias entre contextos. Y entonces, una vez tenía esto calculado, entrenaba modelos de clasificación de regresión logística y podía mapear otra vez a qué palabras se parecían más estas oraciones y ahí ver la graduación, o sea, de forma intuitiva como humana, si las palabras que eran más representativas de cada nivel se correspondían con ese nivel o no. Es muy abstracto así explicado, pero ahora cuando veamos los resultados lo entenderéis mejor. Vale. Pues en primer lugar vemos los resultados de las diferencias entre gradaciones dentro de un mismo corpus. Tenemos resultados para, apliqué dos modelos de bosque aleatorio, uno para lecturas graduadas y otro para obras literarias. Y lo que me mostró, no voy a comentar todos los numeritos, pero lo que es más relevante es que tanto para las lecturas graduadas como para las obras literarias, el nivel más idiosincrático, o sea, más diferenciado, más fácil de predecir, es el inicial. O sea, la literatura infantil es la más diferente del resto y las lecturas graduadas iniciales son las más distintas del resto de lecturas graduadas. Por otro lado, en el caso de las lecturas graduadas, el nivel menos claro, digamos, o el que más es más difícil de identificar es el nivel avanzado. Y por el contrario, en el caso de las obras literarias, el nivel más difícil de clasificar es el de la literatura juvenil.
Y aquí tenemos, aunque no se ve nada bien, una representación gráfica de este hecho. Estos son cada una de las obras que yo he utilizado para entrenar los bosques de modelo, o sea, los bosques aleatorios. Y lo que está en color azul, en el caso de las lecturas graduadas, es el nivel avanzado, que como veis hay mucha distancia entre el de arriba y el de abajo. Esto significa que no hay un clúster como una agrupación, por lo tanto muestran mucha diferencia. En cambio, aquí ocurre esto con el color verde, con el azul también un poquito, pero sobre todo con el verde, que es la literatura juvenil. Aún así, en general, los modelos de bosque aleatorio predecían bastante bien cada nivel y por lo tanto sí que hay una diferencia de complejidad entre los niveles de cada uno de los corpus. Ahora, o sea, no os he puesto el gráfico porque era muy pequeño, pero a partir de aquí pude ver, como puestas en ranking, las variables que habían ayudado más a los modelos a predecir su correspondiente nivel. Y entonces elegí 4 variables para hacer las comparaciones entre corpus, que los corpus eran el de lecturas graduadas, el de obras literarias y el corpus de referencia de español general. Entonces, las 4 medidas que utilicé fueron la profundidad de los árboles sintácticos del contexto media, la frecuencia relativa del modo subjuntivo, la frecuencia relativa de la aparición de vocabulario de nivel A1 o A2, o sea, inicial, y el TF-IDF, o sea, la media del TF-IDF también del contexto. O sea, porque no lo he comentado, pero en las medidas de complejidad lingüística tenía unas que se centraban en las 8.500 palabras del vocabulario graduado y luego también miraba un contexto de 3 palabras a cada lado de las ocurrencias de estas palabras. Entonces parece que el contexto era más informativo que las lecturas entre sí, o sea, perdón, que las unidades léxicas graduadas. Y lo que puedo destacar de estas comparaciones es que la medida más diferente entre los 3 corpus se encuentra en el nivel inicial, como decía, y es en la primera medida de complejidad, que es la profundidad de los árboles sintácticos. En las lecturas graduadas vemos la profundidad menos profunda, o sea, la mayoría de lecturas graduadas tienen una profundidad muy superficial. Después, en la literatura infantil tenemos una posición, digamos, intermedia entre estos 2 corpus, y luego en el corpus de referencia, que tiene textos destinados a adultos, hay mucha variabilidad en la profundidad de estos árboles sintácticos. Y luego otra cuestión interesante es que en todas las medidas y en todos los niveles, las obras literarias se distinguen mucho del corpus de referencia, pero no de las lecturas graduadas. Y a la vez las lecturas graduadas no se distinguen mucho del corpus de referencia. Por lo tanto, las lecturas graduadas son como una mezcla entre obras literarias y corpus de referencia. Aquí hay algunas visualizaciones de árboles sintácticos, pero distintas medidas, algunas son de profundidad, otras de anchura, y no sé si sabéis interpretar estos. ¿Conocéis este tipo de gráfico, los violin plots? Vale. Esto es como el típico gráfico de ¿cómo se llama? Box plots, eso, de cajas, y al lado hay 2, solo sé decir las cosas en inglés porque aprendo en internet, o sea, son como gráficos de distribución de densidad, se dice así. Si giráis la cabeza, pues podéis ver o sea, básicamente son 2 tipos de gráficos superpuestos. Entonces, lo que se puede ver así a grandes rasgos, no voy a meterme mucho, es que la primera fila son lecturas graduadas en distintos niveles.
La segunda son obras literarias y el último es el corpus de referencia, que no tiene varios porque es solo un corpus, no tiene gradaciones. Y lo que se puede ver es que la gramática, o sea, en realidad es la complejidad sintáctica porque estos son medidas de árboles, o sea, progresa más claramente en las lecturas graduadas que en la literatura. Y esto en realidad tiene bastante sentido porque la gramática, como hablantes nativos, la adquirimos muy temprano. Lo que vamos adquiriendo después en el tiempo es vocabulario nuevo, pero un niño sabe usar el subjuntivo, bueno, si no es muy, muy pequeño. Entonces, es normal que no haya una progresión gramatical tan clara en este corpus. Después tenemos aquí otra visualización que son, nuevamente, se divide entre los 3 primeros gráficos son lecturas graduadas, los 3 siguientes son obras literarias y los últimos 3 son el corpus de referencia. Y esta es la distribución de la frecuencia relativa del modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo condicional, que en el aula de español como lengua extranjera enseñamos en este orden. Lo primero que aprenden es el indicativo, después el subjuntivo y por último el condicional. Y sí que vemos cierta progresión lógica, pero lo que sí destaca bastante es que el subjuntivo se empieza a usar un montón en las lecturas graduadas y esto también tiene bastante lógica porque se da mucho peso al subjuntivo en el aula de español, ya que es uno de los aspectos que suele costar más a los estudiantes adquirir, sobre todo si vienen de lenguas donde no existe el subjuntivo. Y esta es la distribución del vocabulario de acuerdo con el conjunto de datos de unidades léxicas graduadas, porque luego veremos el de los embeddings. Esto es un diagrama de Sankey, ¿lo conocéis? Es como un diagrama de flujo. Tenemos aquí, siento mucho que no se leen las letras porque está muy pequeñito, pero lo que es naranja son los 3 niveles de lecturas graduadas, lo que es lila son los 3 niveles de obras literarias y aquí está el corpus de referencia que nuevamente está más hacia adentro porque no tiene distintas gradaciones. Y entonces, esto es a un lado estos 3 corpus y al otro lado tenemos vocabulario de nivel A1, A2, vocabulario de nivel B1 y vocabulario de nivel B2. Y esto se repite para cada corpus. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en las obras literarias para adultos hay, no veo muy bien, pero digamos un flujo así de vocabulario de nivel A1, A2. Otro flujo así de vocabulario B1, otro flujo así de vocabulario B2. Entonces, se puede ver que son más gruesas. Normalmente los links, o sea, como los enlaces entre los de arriba que los de abajo, porque normalmente el vocabulario de nivel más inicial es el más frecuente, porque se elige como el primero para enseñar cuando es más común. Entonces también vemos aquí una progresión lógica de la complejidad. Vale, entonces estos son los resultados de... Ahí se ve súper mal, ¿verdad? No se ve nada. Estos son los resultados de las técnicas distribucionales que utilicé con las representaciones vectoriales y básicamente tenemos en un lado una representación con nubes de palabras de los coeficientes positivos, o sea, de las palabras que han ayudado a predecir correctamente su nivel, y aquí las de coeficientes negativos, que la función que cumplen es ayudarle al clasificador a decidir que una lectura no es de ese nivel. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, el modelo encontraba la palabra pista, que no lo podéis ver, pero esta es la sección de literatura para adultos, pues consideraba que pista no era representativo de literatura para adultos y entonces le bajaba las probabilidades de identificarlo como literatura para adultos. Cuando veis que hay como una sección en color y por fuera una sección en gris,
La sección en color muestra un solapamiento entre mi lista de unidades léxicas graduadas y los embeddings en sí. Es decir, pista es una palabra que, o sea, que no sirve para encontrar, o sea, como para clasificar el texto en literatura adulta, pero sin embargo en mi lista sí que se considera que sería del nivel más alto. Y al contrario, sacerdote ayuda a predecir, por ejemplo, lecturas graduadas de nivel intermedio, y en mi lista también sería una palabra de nivel B1. Entonces, observando así, yo no lo miré en el gráfico, yo tenía el coeficiente para cada palabra, pero digamos, con una visión así se puede ver que sí, hay palabras que muy bien ayudan a predecir el nivel que se supone que deberían ayudar a predecir. Entonces, como conclusiones que saqué del estudio, lo primero que ya lo he comentado, sí que hay una progresión, o sea, evidentemente un profesor de lengua, o sea, de español como lengua extranjera tiene una experiencia que sirve para determinar que un texto lo puede entender mejor un estudiante de nivel inicial que de nivel avanzado. Entonces, en este sentido, estos datos sí que se pueden utilizar para generar luego textos adecuados al nivel. Sin embargo, es una complejidad lingüística que debería ser comprobada antes de implementar los textos, porque no es uniforme. O sea, no es solo que no progrese de forma constante, sino que a veces, según el corpus, está más acentuada o se fija más en la gramática y en otros se fija más en el léxico. Y lo ideal sería, por lo menos nosotros como estructuramos los libros, siempre hay un apartado de léxico, un apartado de gramática y uno de morfología, y luego hay más de discurso y tal, que yo ya no me he metido ahí. Y entonces sería lo suyo aprovechar que ahora tenemos técnicas cuantitativas tan fáciles de implementar como estas para complementar el proceso cualitativo de escritura. A todo esto me gustaría decir que la teoría de adquisición de segundas lenguas dice que un texto es útil para un estudiante cuando tiene un nivel de complejidad solo un puntito por encima del nivel del estudiante. O sea, tampoco tiene que ser un texto que el estudiante comprenda perfectamente, porque si no, no hay reto y no aprende nada nuevo. Los niveles iniciales son los más diferenciados. Esto significa que los autores, podemos pensar que significa que los autores se esfuerzan más en calibrar bien la complejidad de estos textos. Y no es solo que sean los más característicos dentro de su propio corpus, sino que también entre ellos, o sea, la literatura infantil y las lecturas graduadas iniciales son las que menos se parecen en cuanto a las gradaciones que yo he puesto, he hecho comparaciones suponiendo que podían ser más o menos equitativas. Las lecturas graduadas muestran una gradación, sobre todo sintáctica, que esto se corresponde con otras observaciones que había en la literatura de otros estudios, mientras que en las obras literarias es principalmente léxica. Y eso también es muy prometedor, por lo menos para mi tesis, que es lo que me interesa más, el léxico, porque significa que con obras literarias se puede hacer mucho hincapié en el vocabulario. Entonces, las obras literarias pueden servir como material complementario de las lecturas graduadas, sobre todo a partir del nivel intermedio, pero como ya he dicho, es necesario evaluar primero su complejidad y calibrarla mejor si es necesario. Y aunque hay que ir con cuidado en niveles iniciales, porque como he dicho, la literatura infantil no es equivalente a las lecturas graduadas de nivel inicial, puede ser muy beneficioso emplearlas en clase como ya se venía haciendo de forma intuitiva desde hace décadas. Las limitaciones del estudio es que pues el tamaño del corpus no era muy grande, por lo que he explicado de las limitaciones de que no son recursos muy abundantes. Luego los métodos automáticos cometen errores, especialmente porque cuando en mi lista graduada,
que la saqué del plan curricular del Instituto Cervantes, como descargándomelo de forma automática, no distingue entre los significados de una palabra. Entonces, eso también, a la hora de parsear y tokenizar, puede tener implicaciones, pero bueno, no se puede tener todo en este mundo. Después hay los problemas de la propiedad intelectual. Cuando yo conformaba el corpus me planteé si utilizar textos, por ejemplo, del proyecto Gutenberg, no sé si lo conocéis, porque no tienen estos problemas, pero claro, la mayoría son textos del siglo XIX o anteriores, entonces no son lo que nosotros como profesores estamos interesados en enseñarle a los estudiantes. Nosotros queremos enseñar un modelo de lenguaje que sea lo que van a encontrarse en su día a día en la calle. Sin embargo, bueno, no puedo publicar los datos libremente en Internet, pero esto también lo he puesto en el artículo, si a alguien le interesa tener el corpus, yo se lo puedo dar, solo tiene que comprometerse que no lo va a publicar, como yo tampoco he hecho. Y luego, este es un tema que me estuve debatiendo mucho y es que no pude controlar el género de los textos, porque evidentemente textos de género diferente, por ejemplo, una obra de teatro con mucho diálogo, pues va a tener unos rasgos especialmente sintácticos diferentes que una obra con muchos pasajes narrativos. Pero claro, aparte de la limitación de la disponibilidad de los textos, también ocurre que los géneros también progresan, porque no todos los textos tienen, o sea, los géneros tienen la misma complejidad. Y aparte no toda la audiencia tiene los mismos intereses, o sea, no vas a encontrar thrillers dirigidos a niños. Bueno, puede ser que sí, pero no tantos como digamos, adolescentes. Y de la misma manera, estudiantes de nivel A1 no se les va a poner un artículo científico para leer. Sin embargo, luego en niveles C2 sí que se puede llegar a hacer que un estudiante se enfrente a eso. Entonces, en cierta manera refleja la realidad, pero también hay que falta un poco de control que puede también explicar algunas de las irregularidades en la progresión de la complejidad lingüística que hemos visto. Como proyecciones, tenemos, reutilizando este mismo método, se pueden analizar otros textos, tanto productivos como receptivos. De hecho, yo misma he vuelto a reutilizar este método para mis otros artículos, que se han centrado más en ver cómo progresaba la complejidad de los textos que escriben los estudiantes en lugar de los que podrían utilizar para leer. Y también para evaluar la complejidad de los ejercicios de vocabulario que he generado para la última fase de la tesis. Después estaría muy bien poder expandir las medidas, como he dicho antes muy brevemente. La complejidad discursiva es también una faceta muy importante y algo que se trabaja mucho en el aula con los estudiantes de español lengua extranjera, entonces medidas de complejidad discursiva se podrían implementar también. Lo que había dicho de las diferencias de género, lo que pasa que para hacer esto sería necesario quizás acotar más también el público meta de los textos, porque condiciona en cierta manera qué géneros vamos a encontrar, y también ver qué modelo de progresión capturaría mejor la adquisición del lenguaje, porque, claro, de forma intuitiva yo puedo ver que si la complejidad hace así, hay que mejorar esa progresión, pero tampoco significa que la adquisición del lenguaje vaya a ser lineal, porque evidentemente no lo es. Y a veces, faltan estudios para ver si todas las dimensiones se adquieren al mismo tiempo y de qué manera. Y eso también ayudaría a valorar mejor cómo graduar los textos. Vale. Creo que he ido muy deprisa, ¿verdad? Bueno, esta es mi publicidad descarada de mi artículo. Os he puesto un código QR. Por ser de la PUCV tenéis acceso gratuito, aunque yo no haya podido pagar el Open Access. Así que también
lo podéis, o sea, os dejo este dato por si vosotros queréis publicar ahí, que por ser de la PUCV lo tendréis de libre acceso. No sé si hay consultas. Pregunten. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo, la verdad, bastante complejo y muy interesante de todos los aspectos. Habías mencionado que en inglés le da más importancia como a la complejidad léxica que a la morfológica, creo que lo había sacado de un paper de The Nation, creo. Sí. Y en ese paper figura cuándo ocurre esta tendencia, o siempre, entre comillas, ha sido así, o si ha sido como gradual o ascendente a lo largo del tiempo. Él no lo menciona, o sea, es un libro que habla de no sé cómo se traduciría, extensive reading, o sea, como lecturas que se llevan mucho en el tiempo, y explica cómo, Nation y Waring explican cómo se elaboran estas lecturas, y lo que explica es que se utilizan como listas de vocablos que se han extraído de corpus, y como más frecuentes son, se considera que es vocabulario más sencillo. Entonces, a la hora de graduar, o sea, de escribir estas obras, tienen la lista al lado y como que se van fijando. Pero claro, lo que ocurre con las lecturas graduadas es que, claro, tú cuando tienes un libro le puedes poner al estudiante notitas a pie de página con la traducción de las palabras. Entonces, muchas veces, por los constreñimientos de la historia, que también te implica, porque tú tienes que hacer ahí una historia que le interese leer al estudiante. Entonces, a veces la propia trama te obliga a usar alguna palabra que quizá no está en tu lista, pero sí que él habla de dos fuentes principales a la hora de guiar el proceso de escritura. Una, que es esta lista para la parte de léxico, y luego como un sílabus, que es nada, un inventario de qué rasgos gramaticales pueden ir para cada nivel. Y lo que explica, o sea, él no lo compara con el español. Yo es que he visto dos estudios diferentes, y en este libro él habla de que los autores sobre todo se fijan en esta lista léxica, mientras que en español los análisis han mostrado que los autores se fijan sobre todo en la parte gramatical. Y yo creo que tiene que ver con esto de que puedes ir poniendo notas, entonces el autor se queda un poco tranquilo de que aunque ha usado palabras complejas, ha podido poner la traducción para que el estudiante pueda entender el mensaje. Claro, de hecho igual es hasta justificable de una perspectiva de adquisición de segundas lenguas, como habías mencionado, digamos, utilizar el léxico también a lo mejor un poco más arriba, así, por simplemente el hecho de escribir la trama de una manera más coherente. Exacto. A ti por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más o comentario? Sí. Súper interesante la investigación, tiene mucha proyección didáctica de poder enseñar después a partir de los datos que nos da la investigación. Tenía unas preguntitas, la primera tiene que ver justamente con una de las limitaciones que colocaste con el tamaño del corpus. Sí. Y que además del acceso, si uno podría dar otra justificación para trabajar con, por ejemplo, en 500.000 tokens el corpus y después el corpus de referencia a 200.000 y algo. O sea, todos tienen alrededor claro, de 200. claro, si hay alguna otra justificación para el tamaño, además de la accesibilidad, y de qué manera esto se articula o dialoga con el tema de la representatividad del corpus. Esa es como la primera pregunta. O sea, realmente para mí yo quería hacer, o sea, el corpus más grande posible, precisamente por el tema de la representatividad, pero es que realmente no encontré más lecturas. O sea, si yo las buscaba en Google veía que existían, pero tenía que gastarme el dinero para comprarlas y no tenía financiación para ello. Entonces me fui a la biblioteca y me puse a escanear varias lecturas, más otras que me dieron, y luego los capítulos de muestra de muchas de estas lecturas de internet. Entonces, curiosamente yo pensé que esta limitación la tenía yo por estar trabajando en español, pero luego cuando leía estudios en inglés, hechos con lecturas graduadas en inglés,
todos tenían un muestrario muy pequeño, de hecho 50 es lo más grande que he visto. Me refiero únicamente a lecturas graduadas porque ha habido más autores que han considerado también las obras literarias y ahí han podido, y de hecho yo también hubiera podido poner muchas más obras literarias, pero por lo que había comentado de la dependencia de la longitud textual, pues quise tener un corpus más equilibrado para que no me lo pudieran criticar tanto a la hora de hacer las comparaciones. Pero es inevitable, o sea, es así, es una limitación, pero al mismo tiempo pienso, si a mí, que estoy intentando hacer un estudio sobre esto, me ha costado tener este acceso, a un estudiante X también le va a costar tener el acceso. Entonces, es como, al mismo tiempo me ayuda a justificar más porque era importante el artículo, porque poder ampliar estos recursos es beneficioso tanto para su aplicación computacional como para el aula. Pero sí es sin duda un problema de representatividad. Otra pregunta era con respecto al índice de Type Token Ratio, el tema de que es sensible a la extensión de los textos y de qué manera puede solucionarse en términos matemáticos o para alguna otra técnica. Sí, hay, en este artículo, como conseguí que todos los textos tuvieran más o menos la misma extensión, no era un problema muy grave. Pero en otro artículo donde he analizado textos escritos por estudiantes, donde también miraba los errores que cometían, no me interesaba cortar los textos para que fueran del mismo nivel porque entonces me perdía datos importantes de los estudiantes. Entonces, en ese caso lo que hice fue descartar las métricas que son más dependientes. Hay estudios que se han dedicado a comparar todas las métricas para ver cuáles son más sensibles. Y digamos que el TTR, que parece, tengo el Mean Segmental TTR, que es como un average hecho por segmentos, es la más dependiente. Y luego hay estas dos como propuestas más modernas hechas por Jarvis y McCarthy, que son la medida textual de diversidad léxica, que se calcula, espera que no veo, es el número de types por factores, que básicamente lo que son estos factores es umbral, ¿verdad? Es la traducción de threshold. Sí, calcula cuál es la longitud dentro de un texto que mantiene cierto umbral de diversidad léxica, y cuando este umbral baja, vuelve a empezar, y entonces va haciendo segmentos de longitud variable para calcular esto. Y de esta manera los estudios dicen que se palía bastante, aunque no es totalmente insensible a la extensión del texto, esta medida. Y luego está esta otra, que es también de los mismos autores, que es la distribución hipergeométrica de la densidad, que es la probabilidad de encontrar un token de un tipo concreto dentro de una muestra aleatoria de 42 palabras de un texto. En el artículo justifican por qué eligieron 42, yo no me acuerdo ya. Sí. Ah, sí. Ah, vale, pues. Pues supuestamente estas son como las dos más insensibles, pero al final es un poco inevitable que haya cierta sensibilidad. La última, sí. Tiene que ver con el tema de las proyecciones. Preguntarte si el análisis que hiciste es replicable a otros tipos de textos, por ejemplo, para pruebas estandarizadas, como la prueba PISA, o acá en Chile mismo tenemos muchas pruebas, la PAES, CIMSE, para poder ver la complejidad y la grabación de los textos. Sí, o sea, yo he hecho público mi código, lo puede utilizar quien quiera para adaptarlo a sus necesidades, y yo misma lo he reutilizado, en este caso era para lecturas, pero como había dicho, también lo he aplicado a textos escritos por estudiantes y también a textos generados por IA, que son los ejercicios de vocabulario para trabajar esos errores léxicos.
Entonces, la verdad es que sí es muy adaptable porque, claro, esto no lo he comentado, pero para calcular todas estas medidas he utilizado Stanza, que es un procesador de textos de la Universidad de Stanford, que utiliza Neural Networks y la verdad funciona bastante bien. Y me imagino que lo van a ir manteniendo y funcionará cada vez mejor. Entonces, sí, yo lo he puesto, lo único que no he podido poner abiertos son los textos que tenían propiedad intelectual, pero, por ejemplo, en el código que he publicado he puesto los capítulos de muestra de las editoriales, porque ya las editoriales mismas lo tienen puesto en internet, entonces se puede ejecutar el código y aplicar a lo que se quiera. A ti. ¿Da para una pregunta más, colegas? Gracias, Irma. Súper interesante, sobre todo pensando en que mirabas estos aspectos léxicos, morfológicos y sintácticos. Tú señalabas que las lecturas graduadas mostraban una mayor gradación a nivel sintáctico y que es como lo que pasa en nuestro caso con el español. Cuando estableciste el nivel de complejidad sintáctica mencionabas los árboles, la profundidad de los árboles. No sé si, metodológicamente es la pregunta, cuando señalabas la profundidad de los árboles, ¿te quedaste hasta ese nivel o pudiste mirar si es que esa complejidad sintáctica venía dada, no sé, por la longitud de dependencia o porque presentaban como estructuras incrustadas de objetos? ¿Qué pasaba ahí? Sí, no quería ponerme muy pesada citando métricas, pero tenía por un lado los árboles, que es como al final también fue lo más explicativo, es en lo que más me he detenido. Pero tenemos esta primera burbuja, son los árboles tanto de anchura como de profundidad, el máximo, el mínimo y la media, tanto para las ocurrencias de vocabulario graduado como para las ocurrencias del contexto a cada lado. Y aquí abajo está, no súper avanzado, pero tenemos, por ejemplo, marcadores de subordinación, o sea, la frecuencia relativa de los marcadores de subordinación, de los modificadores de cláusula adverbiales, perdón por estas traducciones, es que no sé decir las cosas en español. Por ejemplo, cláusulas adnominales, los modificadores nominales, conjunciones, modificadores aposicionales, o sea, hice el análisis de dependencias sintácticas y entonces pude guardar esta información. ¿Y ese análisis lo hiciste a mano o No, esto es automático todo. Sí. O sea, me tomó mucho esfuerzo y tiempo también hacerlo, pero mucho más. Todavía estaría analizando si lo hubiera hecho manual. Sí. El Stanza hace análisis sintáctico. Sí. Hace muchas cosas. ¿Vos querías hacer una pregunta más? No, era sobre si, o sea, cuánta fe le tenías justamente a Stanza o estas métricas que seguro que se han diseñado para el inglés y que sí, que son totalmente cuantitativas, pero cuánta fe le tenías con respecto a la adaptación adecuada a otras lenguas, ¿no? No le voy a tener nunca tanta fe como a un lingüista experto, evidentemente, y comete fallos. Por ejemplo, en la lematización, a veces el lema no existe, sobre todo con palabras como dándoselos, cuando ya tienes los pronombres enclíticos, pues sale un lema bizarro. Pero Alucina mucho. sí. Pero a nivel, o sea, tiene un nivel de precisión bastante elevado. O sea, sí, yo miraba cómo quedaba eso. Si yo nunca había usado Stanza y quería ver, solo ya para poder entender cómo hacer el código, tuve que ver bien cómo construía toda la información. Vale, o sea, ¿te pareció que tenía un nivel, una Bastante. precisión? Vale. O sea, mucho mejor, por ejemplo, que Spacy y los típicos parsers. Es que nosotros, cuando usamos Stanza para frases bastante complicadas, que tengan subordinadas y tal, suele fallar, hasta el punto de que tuvimos que hacer un mini corpus con frases más simples. Entonces,
lo más simple lo hace mejor que lo más complicado. Entonces, claro, puede afectar a los resultados porque Sí, tú sí. justamente estás midiendo esto, ¿no? Claro, sí, La sí, sin complejidad duda. sintáctica. No es infalible y lo puse también como limitación porque es cierto. Y aparte, claro, es lo que dices, también muchos de mis textos son muy sencillos porque son de nivel más inicial, pero es verdad, evidentemente cuanto más enrevesada sea la frase, más le va a costar. Pero dentro de todo, o sea, yo creo que debe haber lenguas con las que sea mucho más desastre. A mí me pareció bastante aceptable. O sea, quizá no para presentarlo como el face value, pero cuando tienes tantos datos, las tendencias, puedes decir que sí que hay una tendencia. Probablemente si una persona o varias personas lo rehicieran, cambiarían los números y sería más robusto, pero sí que me fío de las tendencias. Eugenia. No sé si es una pregunta, un comentario o lo que sea, pero esto de la graduación me hizo, o sea, claramente los exámenes de inglés, por ejemplo, el IELTS, en la lectura es graduada, ¿no? Sí. También en los exámenes en español, tú eso lo tuviste como referencia. Sí, sí, estos, por ejemplo, en español tenemos el DEL, el CIEL, todos estos se supone que se basan en el plan curricular del Instituto Cervantes, que a su vez se basa en el marco europeo de referencia para las lenguas. Y si tuve, por ejemplo, el conjunto de datos de unidades léxicas graduadas está graduado conforme a estos niveles. Y yo extraje estas unidades del plan curricular del Instituto Cervantes. O sea, tú marcó referencia como para poder ver... No, era eso. Es lo que dicen que siguen, pero luego nadie les está viendo mientras hacen sus textos, entonces... Por eso pensé esa distancia, ¿no? La distancia que puede haber entre una prueba que es graduada, Claro. un examen que es grabado y finalmente Sí. la enseñanza, o sea, Claro. aquellos textos que son los que predominan en el aula. Sí. Y lo otro es felicitarte por una tremenda investigación, la verdad que felicitaciones. Al final habéis venido muchos, que Rogelio me dijo que no vendría nadie. Muchas gracias a todos.